supuesta revelación sobre la caída de un gran asteroide que podría acabar con gran parte de la Tierra, así como también la implementación y reacción sobre los ciudadanos por parte del nuevo orden mundial. Si eres sensible a este tipo de temas, te aconsejo no ver este video. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartirles un sueño que el Señor me reveló el día de ayer, sábado a las 3 de la mañana. Yo soñé que estaba parada en un lugar, estaba parada de costado, cuando yo vi cómo el sol estaba bajando, el sol ya se iba a ocultar, pero en el sol había una roca del tamaño del sol, pero eso hacía que el sol no ocultara su resplandor, sino que el sol seguía brillando normal. Entonces cuando yo miré eso, yo empecé a danzar, empecé a gritar. En mi corazón había una alegría, porque yo decía, Cristo viene, y enfrente de mí había una persona, un hermano mío, y me empezó a decir, ¿y esa loca qué tiene? Entonces yo seguía gritando y decía, Cristo viene, Cristo viene. Entonces yo corría por las calles y entré a una de las casas, y en la primera casa yo vi que las personas estaban viendo televisión, y yo les empezaba a decir, lo que los profetas profetizaron se ha cumplido, el juicio de Dios ya viene a la tierra, la roca va a caer sobre la tierra. Entonces esas personas que estaban adentro de esa casa no me hacían caso porque estaban distraídas viendo televisión. Algunas sí salían y lo miraban, pero no me hacían caso. Entonces yo corrí a la segunda casa, y en la segunda casa yo pude ver cómo el sol y la roca se convertían en una mujer que estaba embarazada y iba a dar a luz. Entonces yo oí como decían los científicos, decían, eso de la roca es una mentira, lo que han visto en el telescopio, eso solamente es una basura, decían, no hay ninguna roca. Entonces yo corrí nuevamente por las calles y me fui a otra casa. Entonces en esa casa yo vi cómo la gente estaba preocupada por sacar sus credenciales. Entonces, y yo decía, corran, junten víveres, el juicio de Dios ya viene a la tierra. Entonces esa gente no me hacía caso, y yo iba a la cuarta casa. En esa cuarta casa había gente que estaba hace 9 días, y yo corría y les decía, corran, el juicio de Dios ya viene. Pero esa gente, cuando yo decía eso, me miraba con menosprecio. Entonces yo fui a la última casa, y yo vi que en esa casa estaba un policía muerto, estaba tirado, y el otro estaba lastimado. Y cuando yo pude ver, yo me paré nuevamente y yo pude ver al cielo. Cuando yo vi la roca, ya estaba cayendo, la roca cayó sobre el mar. Entonces cuando la roca cae sobre el mar, la tierra se empezó a hacer pedazos, se levantó la tierra y se hizo pedazos, y entonces vino el gran terremoto, y ahí desperté. Y cuando yo desperté, yo empezaba a llorar, y yo le decía, Señor, si tú quieres, yo voy, le decía, yo voy por las casas, yo le voy a decir a la gente que junte víveres, yo voy a decir a la gente que tu juicio ya viene sobre la tierra. Le digo, pero una cosa yo no quiero hacer, le decía, yo no quiero ir donde el pastor, le decía, a contarle el testimonio, porque lo va a subir al internet. Entonces yo estaba dormida, yo estaba acostada, y yo sentí como mi cama se estremeció fuerte, y entonces yo me puse a temblar y me dio mucho miedo, y yo le dije, sí Señor, voy a ir y le voy a decir al pastor el mensaje que tú has dado. Hermano, y la interpretación del sueño es esta. La primera casa donde yo entraba, donde yo veía a la gente que estaba viendo televisión, hoy en día el gobierno le ha dicho a la gente que se quede en casa, que no salga. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia está distraída, la iglesia no está buscando de la presencia del Señor, la iglesia se ha olvidado de los juicios del Señor, la iglesia se ha olvidado que el Señor ha dicho que el juicio ya viene a la tierra y que nadie va a detener la mano del Señor, y la iglesia está dormida y la iglesia no está buscando del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me pasaba a la segunda casa, yo podía ver cómo el sol
y la piedra se convertían en una mujer que iba a dar a luz. Y como dice en Apocalipsis 12, dice la palabra, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Cuando yo veía que el sol y la piedra se convertían en una mujer que daba luz, hermano, cuando una mujer va a dar a luz, da a su hijo con dolores de parto. Hay dolor, viene dolor a la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque hemos pecado en contra de Dios. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra y trajo juicio, si Dios castigó en los tiempos de Noé y trajo el diluvio, el Señor también va a castigar a esta generación. Y vienen dolores, vienen angustias sobre esta tierra por causa del pecado, porque la tierra no se ha arrepentido, porque la iglesia no se ha arrepentido de su pecado, y el Señor va a traer juicio sobre la tierra, y va a haber lloro, y va a haber sufrimiento, y va a haber dolor. Cuando yo entraba a la tercera casa, yo veía que la gente estaba preocupada por sacar sus credenciales. Ya viene el orden, el nuevo orden mundial, donde van a empezar a registrar a las personas. Como dice la palabra del Señor en los tiempos de David, cuando David fue incitado a hacer el censo al pueblo y provocaron a Dios a ira, dice la palabra. Y Dios trajo juicio cuando se hizo el censo. Entonces eso es algo que al Señor no le agrada. En mi revelación yo veo una tía mía de República Dominicana, pero en este momento yo la veía en un lugar. Aquel lugar era un lugar plano. Los cielos estaban así, como con estrellas, y todo se veía muy bonito. En ese instante veo que mi tía se mete en aquel lugar con un hombre. Y esta tía mía que yo tanto amo, esta tía hemos logrado y se ha entregado a Cristo. Pero usted sabe que muchas veces hay iglesias que no le predican la verdad a la gente, y por eso mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Por cuanto Dios pone una iglesia donde se reúnen para adorarle, mucha gente en vez de predicar la verdad, ni se preocupan por las almas. Y esta tía mía se mete en una casa escondida, y yo la estoy viendo que está teniendo intimidad con un hombre. Pero este hombre había estado con ella por un tiempo y volvió de nuevo, y este era un pecado de fornicación. Y yo lo veía que los dos estaban en la habitación escondidos. Pero hay alguien que está sobre los cielos. Hay alguien que, aunque tú has aceptado a Cristo, Él está mirando todo tu paso. Y aunque tú no lo has aceptado, Él está mirando todo tu paso, pero con mucha misericordia, porque tal vez tú no conoces su palabra. Pero Dios no es un Dios injusto. Él es un Dios justo, justo, santo. Y en este momento veo a mi tía, que ya había aceptado a Dios en su corazón como en vía real. Estaba metido con un hombre teniendo relaciones. Y le digo, ¿pero qué está haciendo? Y porque ustedes están pecando contra Dios. De repente yo estoy diciendo esta palabra y miro hacia los cielos y veo el pecado en toda la tierra. De repente yo veo que viene una luz muy poderosa, como una llama de fuego, y este fuego venía acabando con la tierra. Y de repente, como aquella ciudad Sodoma y Gomorra, yo pude ver como un meteorito cruzó, hermano, y traspasó la superficie terrestre, y se metió y empezó a caer sobre multitudes de miles de personas que había delante de mí. Y yo veía como cuando ese fuego hizo el estallido con la tierra, como mucha gente empezaron a morir en ese mismo instante. De repente yo veo otro meteorito, uno detrás de otro, y caen y empiezan a destruir la vida humana en esta tierra. Veía los coches destruidos, los coches de lujo destruidos, lo que la gente, había una cantidad como una carretera grandísima donde mucha gente estaba caminando. Yo vi que esos dos meteoritos traspasaron la superficie de la tierra y empezaron a matar gente. Y cuando esto explotó, parecía una bomba atómica. De repente yo miro y veo tanta gente llorando, tanta gente suplicando, tanta gente que estaban pidiendo misericordia. Yo veía como la tierra estaba en humo, yo veía como toda esta gente estaba muerta, estaban flotando ahí sobre la tierra, y me daba mucha pena. Y cuando yo me acerco para escuchar, nada más escucho el pecado lleva a Dios que encienda su ira. En este mismo momento yo podía ver que ni la NASA se dieron cuenta que estos dos meteoritos traspasaron la superficie de la tierra. Solo yo vi cuando esta bola pasaron delante de mí, uno detrás de otro, y cayeron sobre la multitud de gente y lo mataron. En este mismo momento yo vi cuánta gente empezaron a adorar a Dios donde estaban todos los muertos. La gente empezaron a temblar, la gente empezaron a entender que esto eran los juicios de Dios, eran enfermedades, eran juicios de Dios que estaban cayendo por el pecado de la humanidad, porque han ignorado su palabra y no han querido escucharla.
La gente empezó a adorar. Se escuchaban como las voces de ángeles. Pero la multitud de gente muerta en el suelo no se podía ni contar. No había lugar donde la ambulancia pasara. No había lugar donde pasaran helicópteros a socorrer gente. No, porque el humo, el fuego, desde que explotó esos dos meteoritos, cuando impactaron la tierra, vi que cayeron en multitud de gente y la muerte estaba por todos los lados. Y muchos estaban llorando, muchos que estaban ocupados en su oficio terrenales, empezaron a soltar todo en el suelo y empezaron a llorar, empezaron a ayudar, empezaron a glorificar. Y de ahí nació una alabanza y la gente mucho decía: reconocemos que son tus juicios por el pecado de nosotros en la tierra. Y de repente yo veo como los Hollywood, esta cantidad de gente que son famosas, que tienen al mundo dañado, enseñan cómo matar, enseñan cómo hacer todo lo malo, enseñan a la gente a preocuparse solamente por los bienes materiales, enseñan a hablar el privilegio, enseñan con su soberbia y toda esa cosa. De repente veo a estos dos siervos de República Dominicana que está con ellos en el estilo de fama, el soporte y Felipe con todo el respeto hacia ellos. Estoy contando lo que vi en la revelación y cuando yo veo se acerca como una mujer que parecía escarlata, eso era como un demonio, pero que era el dueño de ellos por las cosas de esa gente de la élite. Después yo vi que ese hombre y esta mujer se acercaron a estos jóvenes y una de las mujeres le decía que era como una jefa y un hombre que no se veían bien, pero hablaban y decían: si usted quiere seguir siendo famoso aquí en Hollywood, aquí se tiene que negar el nombre de Jesucristo, aquí se tiene que negar el nombre de Dios, y si usted es cristiano y tiene esa fe, no puede ser famoso en este lugar. De repente yo veo a Soporte y a Felipe que están ahí como unos famosos. Hay que tener cuidado con la fama, porque muchas veces vamos a lugares donde Dios no quiere que nosotros vayamos. Tenemos que mantenernos como siervo inútil, dando mensajes de la palabra de Dios y muy purificado y guardado. No participar en la obra infrarroja del mundo, no participar en todos los chismes que tienen en los programas y las cosas que hacen. En ese instante yo veía que le estaban diciendo a ellos: si ustedes quieren seguir con su fama y quieren seguir así con nosotros, ustedes tienen que negar a su Señor. De repente yo no podía ver al otro que le dicen Felipe, pero podía ver el morenito que estaba ahí y él estaba un poco indeciso y le dijeron: ahora ustedes van a hacer unos bailes rituales en este lugar. Y yo podía ver que la fama estaba combinada con todas estas cosas satánicas y había que tener un poco de cuidado. En ese mismo instante, bendito sea Dios, yo podía ver que le preguntaban al morenito y le decían: ¿qué tú piensas hacer? ¿Tú quieres seguir con nosotros? Pero tienes que mostrarnos que en tu corazón tú no necesitas el nombre de él, tú no necesitas a tu Dios aquí. Si ustedes van a seguir adorándole, no pueden estar aquí. De repente veo que se levanta una mujer, esta empieza a hacer unos bailes rituales y empezaron todos los de Hollywood a darle gloria a ese Satanás, a toda esta élite que hacen. Y de repente yo vi que estos dos siervos, cuando lo presionaban mucho por la fama o por lo que querían, estaban como indecisos: ¿niego a Cristo o no lo niego? Y yo vi que yo desperté. Pero la muerte era terrible. Dos meteoritos traspasaron la superficie de la tierra. Hicieron un estallido, una explosión, y habían tanta muerte delante de toda esta gente que daba pena como ver. ¿Y sabe lo que sucede? El pecado. Así salía en mi revelación. El pecado es demasiado en mi presencia. El hombre mata, se droga, trafica, mujeriego, mentiroso, engañador, estafador.